de Panamá. Por favor, démosles un aplauso. ¿Me permite el micrófono? Si yo soy igual que el maestro Agapito, porque realmente con maestría, excelencia y didáctica ha presentado estos temas que constituyen un desafío para todos los abogados del país. Se me presentó como docente, como profesora, pero la realidad es que soy una estudiante. Tengo que seguir estudiando a mis 62 años, doctor Nelson Carrelló, porque como decía el maestro Eduardo Coutur, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no seguimos sus pasos, seremos cada día un poco menos abogados. Y como yo no quiero ir reduciéndome como abogada, no me queda otra opción que estudiar. Dicho esto, quiero felicitar al doctor Nelson Carrelló, con amplia experiencia, juez marítimo. ¿Por qué? Porque la iniciativa de este foro viene del segundo B, específicamente los estudiantes de la asignatura de Derecho Procesal General. E imagínense, doctor Agapito, que apenas están en Derecho Procesal General y ya están incursionando en el Derecho Procesal Civil. Y eso es porque tienen un guía que tiene luces largas, ¿sí? Y sabe que sus discípulos no van a litigar, no van a tramitar bajo las normas del libro segundo, procedimiento civil, porque está en cuidados intensivos, recibiendo cuidados paliativos. Pronto lo sepultaremos. Es más, ya empezó ese proceso, porque hay normas de esta ley 402 que ya entraron en vigencia. Así que lo felicito, profesor Carrelló, y felicito a sus discípulos que seguramente van a superar al maestro, porque por ahí dicen que si el alumno no supera al maestro, ni bueno fue el alumno, ni bueno fue el maestro. Y están dando indicios de que superarán al maestro, y eso es lo que anhela toda persona que viene a esta facultad a compartir lo poquito que hemos aprendido, porque falta mucho por aprender. Entonces, vamos a ver la primera diapositiva. El tema que me tocó a mí es sumamente sencillo. Digo, qué bueno que me tocó un tema fácil y que seguramente será muy sencillo comprenderlo, porque ustedes ya lo han abordado en sus clases de Derecho Procesal General. Ahí está mi diapositiva. Les cuento que ayer yo hago siesta. A mis 62 años tengo que hacer siesta. Pero ayer no pude hacer siesta, porque desde que llegué tuve que trabajar la presentación, y para que ustedes sepan, llevo 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, porque uno tiene que tratar de que haya coherencia entre los temas que va presentando, pero que yo voy a resumir en 45 minutos, un trabajo de 8 horas, pero un trabajo que se hace con amor, con esfuerzo, con dedicación, y los destinatarios son ustedes. Esperemos entonces que algo quede con esta presentación. Póngame la primera, en donde yo comento cuál es el tema que me asignó este foro de aspectos relevantes del Código Procesal Civil. Y dice: profesora, hable sobre los principios procesales, la interpretación y aplicación de la norma procesal civil. Y yo salté, digo, qué bueno los principios que inspiran el proceso civil, porque es una materia que ya nosotros hemos abordado.
Eminentemente estamos frente a un tema de naturaleza procesal que tiene que ver con la administración de justicia. Pero a mí siempre me gusta recordar las siguientes ideas claves. Y la primera es que la función de administrar justicia la ejerce el Estado. Y esa función la cumple a través del órgano judicial. Eso lo tenemos claro. La segunda es que el proceso es un instrumento que nos permite o que les permite al órgano jurisdiccional administrar justicia. Y me cuidé porque yo tenía el proceso es el instrumento. Pareciera que con esa redacción es el instrumento, no hay otro. Pero nosotros sí sabemos que existen otros métodos para resolver el conflicto, como son la mediación, la conciliación y el arbitraje, que el propio Código Procesal Civil los establece, como veremos más adelante. Y al recordar el proceso y los métodos alternos de solución del conflicto, tengo que recordar que el proceso es el sustituto de la venganza privada. ¿Perdón? El duelo que usted hablaba aquí, ¿verdad? Esto de ojo por ojo, diente por diente, voy a hacer justicia por mis propias manos, porque el órgano judicial no resuelve, los jueces no resuelven. Yo tengo que saber que la justicia, la venganza privada, está prohibida, porque tenemos el proceso y tenemos los métodos alternos de solución del conflicto. Y un día que yo digo esto, que la venganza privada está prohibida y que constituye delito, un estudiante me estremece y me dice, ¿dónde está esto de que es delito tomarse la justicia por nuestras propias manos? Entonces la siguiente yo le dije, pues en el Código Penal está establecido la siguiente, que no recuerdo el artículo, en el 396, que se titula delito de hacer justicia por sí mismo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que hacer uso del proceso, de los métodos de alternos de solución del conflicto para resolver ese problema que nosotros tenemos y que nos altera la paz, porque los problemas alteran la paz. En la siguiente diapositiva, y yo parto aquí, tengo estudiantes de procesal general, que están incursionando en el proceso civil. Y yo busqué esa imagen de una persona que está muy relajada allí, pero que está pensando, estará en el Decameron, en Playa Blanca, no mirando el mar, sino que se está cuestionando acerca de temas jurídicos. Y dice, he escuchado por allí el magistrado Arrocha, lo vi ayer en Instagram, donde da la apertura a un proceso de capacitación sobre el nuevo Código Procesal Civil, y me llama la atención cuando él dice, es la ley 402, ¿sí? Pero sigue siendo un proyecto. Sigue siendo un proyecto, lo que significa que van a haber modificaciones. Lo que yo me pregunto ahora, licenciado, es por qué la entrada en vigencia de ese Código Procesal Civil no fue escalonada como el Código Procesal Penal. ¿Tiene la respuesta a eso? Porque sería bueno saber cómo funciona este nuevo modelo de proceso civil en distritos judiciales, cómo arrancó el proceso penal. ¿Habrá la respuesta? Es una inquietud que tengo, ¿sí? Entonces, este estudiante, porque pienso en el estudiante del Derecho Procesal General, y se está preguntando, bueno, estamos hablando del proceso civil, estamos hablando de la jurisdicción ordinaria civil, y la pregunta que se hace esta persona es, ¿qué asuntos o causas conoce la jurisdicción ordinaria civil? ¿Me están siguiendo? ¿Qué asuntos? ¿Cuál es la competencia de esa jurisdicción ordinaria civil? Y me gusta utilizar estas caricaturas y yo me divierto cuando hago estas presentaciones,
porque esas preguntas que él tiene no son infundadas. Él es un ser humano que convive en esta sociedad y él dice, es que la sociedad, la gente está llena de problemas y no todos tenemos los mismos problemas. Los asuntos son de naturaleza diversa. Y me pongo yo a pensar, miren la primera nota, el despido. ¿Sí? Alguien puede tener una situación en donde ayer en la tarde el empleador lo despidió y le entregó una carta de despido. Y ese trabajador considera que es injusto, el despido es injustificado, que no hay causal para que tenga lugar la terminación de la relación laboral. Y él dice, yo tengo derecho a que me reintegren a mi puesto de trabajo. Y si no quiero regresar, a que me indemnicen por despido injustificado. Ahí hay un asunto, pero es de naturaleza laboral, ¿cierto o no? Es un asunto de naturaleza laboral. Por eso es que esa persona está pensando qué es lo que conoce la jurisdicción civil. En el otro caso, alguien ha sido sorprendido infragante, cometiendo el delito. Es llevado al juez de garantías. ¿Cierto o no que él tiene un problema? Es un problema de naturaleza penal. Y sigo pensando allá en la familia, vieron a la familia, pero está el mazo de la justicia. Y puede haber también una situación en donde el vínculo matrimonial desea ser disuelto por los cónyuges. Hay un asunto de familia allí. Y no solamente el divorcio, sino que como ustedes están viendo, hay 2 menores de edad, fíjense que son menores de edad. Entonces, ahí hay un tema que resolver, que es la guarda y crianza, la pensión alimenticia. Entonces, ahí hay un asunto de naturaleza familiar. Y finalmente, empieza este sujeto en aquella persona que celebró un contrato de préstamo, en donde el deudor tenía que honrar la obligación el 2 de enero del 2024. Y él dice, estoy revisando el contrato, el deudor no me ha pagado la suma entregada en calidad de préstamo, la debió pagar el 2 de enero del 2024, pero entiendo que hoy es 28 de junio del 2024. Obviamente él quiere recibir el pago de la suma prestada. Entonces ahí hay una causa de naturaleza civil. Una causa de naturaleza civil. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La naturaleza de los problemas que aquejan a la sociedad son distintos. Entonces yo tengo que discriminar cuáles son los asuntos o causas que se someten a la jurisdicción civil. ¿Estamos claros hasta aquí? Pasamos a la otra. Ah, pero profesora, nosotros sabemos ya qué va a familia, qué va a laboral, qué va a penal, ¿cierto? Entonces, este foro está dedicado a conocer qué asuntos van a la jurisdicción ordinaria civil y asuntos que deben ser sustanciados, tramitados conforme al Código Procesal Civil, adoptado por esa ley que nos las tenemos que aprender. La ley 402 de 9 de octubre del 2023. Yo empecé en el verano a estudiar ese código. No he agotado el estudio, porque entonces nosotros tenemos que hacer el cambio del chip. Así era con el libro segundo, ahora es así. Y eso representa para ustedes y para mí un desafío. Un desafío. Bien, entonces la siguiente, los artículos 9 y 2 de esa ley 402 del nuevo Código Procesal Civil está reiterando que los asuntos que corresponde conocer o llevar a la jurisdicción ordinaria civil son los de naturaleza civil y comercial. Esos son los asuntos que vamos a llevar a la jurisdicción ordinaria civil. Mire que el artículo 2
del Código Procesal Civil dice: el procedimiento civil regula la forma como deben tramitarse, dice allí, y resolverse las causas de naturaleza, que dice allí, civil y comercial. Entonces, yo pienso que esta persona que estaba pensando en tantos problemas, luego de escuchar esto, sabe que si es naturaleza civil o comercial, van a la jurisdicción civil. La siguiente. Entonces, yo me puse a pensar ejemplos de asuntos que corresponde conocer a la jurisdicción civil. Y pensé en lo que mi experiencia han sido los más frecuentes. Y yo anoté allí proceso sucesorio. No estoy hablando de la sucesión laboral, no estoy hablando de la sucesión agraria. Ahí dice procesos sucesorios. ¿Cuáles? Los intestados. ¿Quién no va a tramitar un proceso sucesorio? Esto va a ir a la jurisdicción ordinaria civil. Lo otro, cobro de cánones de arrendamiento vencido. Celebramos contratos de arrendamiento, ¿verdad? De una habitación, de un local comercial, de habitación con canon superior a 150. Los de práctica forense lo saben. Los de local comercial. Pero resulta que el arrendatario ha dejado de pagar el canon de arrendamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca el arrendador? Hombre, que el arrendatario le pague los cánones de arrendamiento. Esa causa donde yo solicito al juez que condene al arrendatario a pagarme los cánones de arrendamiento se sujeta al proceso civil. Y otra, porque son muchas, pongo el cobro de honorarios de abogados. Aquí hago una pausa, porque eso les va a interesar a ustedes. ¿Sí? Nosotros los abogados realizamos diversos trámites. No siempre la representación de las partes dentro de un proceso. Asesoramos, ¿cierto o no? Redactamos documentos. Pero por todas esas cosas que nosotros hacemos, nosotros fijamos un honorario profesional. Un honorario que establecemos en un contrato de servicios profesionales. El deber moral del cliente que ha recibido esos servicios es pagar. ¿Sí o no? Es pagar el honorario. Pero muchas veces ese cliente, a pesar de la excelencia del servicio que le hemos prestado, no honra el pago de los honorarios. Entonces hay abogados que dicen, como el cliente no me pagó, ahora todos los documentos que me entregó para que le llevara el caso, no se los voy a devolver. ¿Me está siguiendo? Si, por ejemplo, el abogado gestionó un permiso de residencia ante el Servicio Nacional de Migración y tiene el pasaporte del extranjero para el cual gestionó una categoría migratoria y el extranjero no le pagó, y dice, ahora no le devuelvo el pasaporte al cliente hasta tanto me pague. Esas dos conductas están prohibidas por el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del abogado. Sí, exactamente, constituye falta a la ética. Entonces, los que han asistido a este foro tienen que saber que hay un proceso sumario. ¿Para qué? Para reclamar el pago de esos honorarios judiciales. ¿Qué les estoy queriendo entregar? Si el cliente le debe, señoras y señores, no retengan documentos, porque lo va a denunciar ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Finalmente va a quedar en la Sala Cuarta de Negocios Generales en un proceso disciplinario y me lo van a sancionar por falta a la ética profesional. Y la Sala Cuarta le va a decir, usted no estudió bien el derecho procesal. ¿Dónde usted ha visto que un proceso para obtener el pago de honorarios es retención de documentos entregados por el cliente? Hay vías para reclamar el pago de honorarios profesionales. Entonces yo sé que tengo que recurrir a la jurisdicción ordinaria civil para lograr que ese cliente que no honró el cumplimiento de su obligación
pague el honorario adeudado. Pero también, por ahí hay personas que dicen, los tribunales de comercio, ¿ustedes han escuchado esa expresión? ¿Ah? Los tribunales de comercio no se llaman tribunales de comercio, son tribunales de circuito civil, y hay municipales también. ¿Por qué? Acuérdense que la jurisdicción civil conoce de asuntos de naturaleza civil y mercantil. Entonces, hay otros asuntos también que van a la jurisdicción civil, como son los que establece la Ley 45 del 2007. Y dice así: procesos de oposición al registro de una marca. Puede ocurrir que una persona solicite a la Dirección General de Propiedad Industrial el registro de una marca, pero esta marca ha sido previamente registrada por una persona distinta. ¿Me estoy explicando? Hay una marca registrada. ¿Quién la registró? El profesor Nelson Carrelló. Ahora viene Camilo Cárdenas y solicita el registro de la misma marca previamente registrada por el doctor Nelson Carrelló. ¿Cierto o no que el doctor Nelson Carrelló tiene derecho a oponerse al registro de esa marca por parte de quién? De Camilo Cárdenas, porque él la registró primero. Bien, ese proceso de oposición al registro de una marca es de competencia de la jurisdicción ordinaria, específicamente en los juzgados octavo y noveno de circuito. Del mismo modo, está allí las demandas, dice, presentadas por los consumidores por incumplimientos de contratos de promesas de compraventa de viviendas de interés social. Esto también son causas que se someten a la jurisdicción ordinaria civil, específicamente van al juzgado 8 y 9 de circuito. Seguimos. Ahora, entre en tema, fíjense todo el preámbulo para entrar en los principios, ¿no? ¿Qué principios imperan el nuevo proceso civil panameño? Y doctor Agapito, usted me corregirá, porque usted es el maestro y yo la estudiante. Soy estudiante. Yo llegué a la conclusión de que en un 95% son los mismos principios que imperan en el procedimiento civil actual. Lo que veo ahora es el tema de la oralidad. Usted me corrige, porque estoy para aprender, vine aquí para aprender y aprovecharlo a usted. Entonces yo empecé a leer, doctor Carrelló, esto, y yo decía, no me sorprende, hasta que vi la oralidad. Entonces yo creo que ese es el principio fundamental que distingue al nuevo proceso civil. La otra diferencia que observé, doctor Agapito, es que el nuevo Código Procesal Civil arranca en el artículo 1 definiendo cada uno de estos principios. Y eso me pareció espectacular, me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque el principio es una idea central que rige el pensamiento. Por eso debe estar primero. Esto lo debemos tener en nuestra mente. Y dice que los principios orientan al legislador en la elaboración de las normas procesales. Y yo le digo a mis estudiantes en los cursos que cada norma en el Código Procesal no es más que la manifestación de un principio procesal. Bien, no desarrollé los principios en el orden en que aparecen en el artículo 1, que tiene 25 numerales, amén del glosario que el doctor Agapito señala. Yo no seguí ese orden, traté de darle cierta sistematización. Y el primer principio que encontré fue el principio de legalidad procesal. ¿Y qué es lo que dice el principio de legalidad procesal? Que los procesos se tienen que sustanciar en la forma establecida
en la ley. No es más que el principio del debido proceso del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. Aquí está. Los procesos se sustanciarán en la forma prevista en este código. El Código Procesal Civil señala la forma en que debe tramitarse cada etapa del proceso. Y hay que agregar que en virtud de ese principio de legalidad se deriva otro, que es el principio de obligatoriedad del procedimiento. Ni las partes ni el juez pueden variar el procedimiento. La siguiente. Esta me gustó mucho, aun cuando en la ampliación del contenido del artículo del debido proceso se ha hecho mención a esto. Y dice que cuando el juez está sustanciando el proceso, no solamente va a atender a las normas establecidas en la ley procesal, es decir, la legalidad de carácter superior. No solamente está allí, en la ley procesal, que sería legalidad estricta. No solamente lo que está en el Código Procesal Civil, legalidad estricta, sino que esa actuación del tribunal también se tiene que regir por esa legalidad de carácter superior, en donde entraría la Constitución Política de la República de Panamá y los tratados y convenios firmados por la República de Panamá. Significa esto que el juez tiene que aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a ser oída, lo explicó usted, dentro de un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? ¿Será el año para dictar sentencia? ¿Serán los 6 meses para resolver el recurso de apelación? ¿Se honrará ese plazo razonable? Esas son las preguntas. Por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que hay el derecho a impugnación, el derecho a recurrir ese fallo del juez o tribunal. Y esta era la pregunta que hacía el profesor Carrelló de el ejercicio del derecho de impugnación frente a una sentencia oral. Interesante. La siguiente. El derecho a la tutela judicial efectiva. Lo explicó con maestría el doctor Agapito, y no es más que el derecho que tengo yo, ¿de qué? De solicitar al órgano jurisdiccional: tutele mi derecho, declare el derecho. ¿Por qué? Porque ha sido desconocido, ha sido vulnerado. Ya la Corte Suprema de Justicia dijo que ese derecho a la tutela judicial efectiva forma parte del debido proceso. Ya lo había dicho, pero aquí lo tenemos cristalizado. Y el principio de instrumentalidad, ya lo había explicado, el proceso es el instrumento que yo tengo para que se reconozcan los derechos consignados, como dice el profesor Agapito, en la ley no substancial, sino en la ley sustancial. La siguiente. El principio de contradicción. El debido proceso incluye el derecho ¿a qué? A que nosotros conozcamos las pretensiones presentadas por las partes dentro de un proceso. Yo tengo que conocer qué es lo que pide el demandante, cuáles son los hechos que invocan como sustento de su pretensión y cuáles son las pruebas que respaldan o acreditan cada uno de los hechos que cimentan su pretensión. Este es el principio de contradicción. Y este principio de contradicción del proceso civil se cumple a través de la figura de las notificaciones. Ya ustedes saben que en un proceso civil hay una demanda, ¿cierto? Que esa demanda, una vez admitida por el tribunal, ¿qué hay que hacer? Hay que notificar a la parte demandada. ¿Y por qué se le notifica y se le entrega copia de esa demanda? Para que él pueda contradecir, ejercer su derecho a contradecir, a dar su versión de los hechos y a presentar también las pruebas.
el principio de igualdad de las partes ante la ley procesal. ¿Cómo lo vemos? En el proceso se reconoce a ambas partes idénticas oportunidades para presentar las pruebas. En el proceso, ambas partes tienen derecho a intervenir y a presenciar en la práctica de las pruebas. En el proceso, las partes tienen derecho a impugnar las resoluciones judiciales. Ese es el principio de igualdad de las partes ante la ley procesal, que en mi opinión se cumple a través de las notificaciones que se realizan en el proceso a las partes. Mire lo que dice la última parte del numeral 15. Para asegurar la igualdad procesal, el tribunal comunicará a las partes toda actuación o gestión de manera que no se cause indefensión. La siguiente. El principio dispositivo. La justicia civil es rogada. No pasa como en el proceso penal, que tan pronto se tiene la noticia del crimen y se trata de un delito perseguible de oficio, ¿qué hace el Ministerio Público? Inicia la investigación, siempre y cuando el delito sea perseguible de oficio. Esto no se encuentra en el proceso civil, porque en el proceso civil la justicia tiene que ser rogada, tiene que ser pedida. Y este principio dispositivo, que lo resumo yo y está en los numerales 10 y 16 y otros más, porque profesor Carrelló, con estos 25 numerales sí hay tela que cortar. Y eran como 100 yardas y yo las reduje en 25 yardas. Entonces, en el proceso civil pues se inicia petición de parte. Y esa petición de parte está contenida en un escrito que se llama la demanda, ¿cierto? Y la demanda tiene una pretensión. Y esa pretensión descansa en unos hechos y en unos hechos que hay que probar. Tan clarito, por eso que sabía que el tema iba a ser de fácil comprensión. Ahora, dice, los hechos sobre los cuales el juez debe proferir su decisión tienen que ser alegados por las partes. Las partes son las que fijan el tema decidendum, los asuntos sobre los cuales debe resolver el juez. Esa es una manifestación del principio dispositivo. Y dice aquí, las partes tienen la carga de la prueba. Y a mí me llamó la atención, porque usted me dejó bien picada. No, que yo quería que usted continuara, pero ustedes tienen que hacer otro foro, ¿verdad? Porque esto apenas empieza, Entonces, con esto de que las partes tienen la carga de la prueba, yo sí soy pero bien inflexible en eso. Y yo escuché que en el nuevo Código Procesal Civil el juez podía solicitar certificaciones, ¿se acuerdan? En el proceso civil actual, las partes tienen que llevar las pruebas. La carga de la prueba las tienen las partes. El juez no va a estar llevándole las pruebas que correspondía llevar a una de las partes. La que no lo llevó va a tener que sufrir las consecuencias de su inercia probatoria. Lo que sí he visto es la prueba de oficio. ¿Que sirve para qué? Para verificar lo que las partes han dicho, pero no es que el juez le está haciendo el trabajo a las partes de llevar las pruebas. Entonces las partes tienen la carga de la prueba. Y este tema es bien interesante porque aquí se mezcla también el derecho probatorio. Y siempre le digo a mis estudiantes de derecho probatorio que la carga de la prueba le permite al juez fallar todos los casos. Algo decía el doctor Agapito de que el juez tiene que fallar. Y fíjense que antes de venir a la clase, estoy aquí hoy desde las 6:30 de la mañana, por si ven mi rostro agotado con una taza de café. Fui a buscar crema de avena que hacen rica en la cafetería y ya se había acabado. ¿No? Entonces, le digo yo a mis estudiantes, el juez siempre tiene que fallar. Y recordé que hay algún artículo en un código hasta que el Espíritu Santo me reveló. No tuve ningún sueño. Esas las neuronas, las dendritas que se conectaron y reaccionaron. Y dice, Miriam, revísate los primeros artículos del Código Civil.
los primeros no tengo que estudiar mucho, y de una vez en el segundo encuentro un artículo que dice que el tribunal que rehúsa fallar, alegando insuficiencia de leyes u oscuridad, incurre en responsabilidad. O sea que el juez siempre tiene que fallar. Y entonces los estudiantes me dicen, profesora, pero ¿cómo va el juez a fallar si ninguna de las partes llevó las pruebas? Entonces yo le digo que es muy sencillo. ¿Ah? Entonces, ¿verdad? Por eso le repito que es muy sencillo. El juez dice, ¿quién es el demandante aquí? Camilo Cárdenas. ¿Sí? ¿Él pidió? Sí. ¿Él invocó a ellos? Sí. ¿Los probó? No. Entonces le desestimo la pretensión. Le desestimo la pretensión. ¿Sí? El juez no va a decir, Camilo Cárdenas no trajo ninguna prueba, voy a decretar pruebas de oficio. Jamás. Jamás. Bien. Ajá. Ajá. Con seguridad. Porque ahora el conocimiento está en crisis con ese nuevo Código Procesal Civil. Porque hay que revisar todo. Todo, doctor Carrelló, y este trabajo es un desafío fuerte, arduo. Si un artículo 1 con 25 numerales me lleva 8 horas, ¿cuánto me va a llevar el resto? Pero ahora el juez no podría decretar pruebas de oficio para traer las que correspondía aportar al demandante. Y estoy casi segura que en el nuevo Código Procesal Civil tampoco lo puedo hacer, salvo que el doctor Agapito nos haga otra manifestación. ¿Eh? ¿Sí se puede? Sí. Mire usted, ahí hay un cambio. Y habría que ver bajo qué circunstancias. Habría que ver bajo. Entonces, hay otro foro sobre la prueba de oficio. Dice que el conocimiento siempre hay que ponerlo en crisis porque el derecho se transforma constantemente. Bien. Entonces, dice que las partes pueden terminar el proceso de manera unilateral o de manera bilateral. Es dispositivo, ¿por qué? Porque perfectamente el demandante, una vez presentada la demanda, puede decir, desisto de la pretensión. Desisto de la pretensión, o bien demandante o demandado pueden acordar celebrar una transacción y el proceso termina. Sigamos. Bueno, esos son los dos artículos que consagran lo que yo acabo de explicar. Sigamos. Sigamos. El principio de la congruencia. Esto lo he tomado del numeral 20. Y es que en el proceso civil el juez debe fallar de acuerdo a lo alegado, lo pedido y lo probado por las partes. Y aquí lo dice el numeral 20, esto que acabo de decir. Pero hay algo interesante que dice, si se ha pedido menos de lo probado, solo se concederá lo pedido. Número 2, si el demandante pidiere más, el juez solamente reconocerá el derecho a lo que probara. Creo que con un ejemplo lo comprendemos mejor. Caso 1. María pide que se condene a Josefa a pagarle una deuda de $30,000. ¿Cuánto es la cuantía? $30,000. Sin embargo, de las pruebas resulta que la deuda es de $60,000. Se probó $60,000. En este caso, conforme al numeral 20, el juez solamente concederá los $30,000, que fue lo que María pidió. ¿Está clarito, verdad? En el segundo caso, Juan pide que se condene a Pedro a pagarle $50,000, solo $50,000. Y dice, y solo prueba $25,000. Pidió $50,000, probó $25,000. En este caso, el juez solamente le dará los $25,000. El principio de la congruencia. La sentencia debe estar conforme a lo alegado y probado por las partes. La siguiente. Principio de motivación jurídica.
que yo siempre le he llamado el principio de motivación de las resoluciones judiciales. Y es que el debido proceso incluye el derecho a obtener resoluciones judiciales motivadas. El juez llega a una decisión y ahora aprendo que dice, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, y me dice qué es lo que resuelve. Pero nosotros queremos saber por qué razones o por qué motivos llegó a esa decisión. Tiene que explicarlo, porque esa explicación, esa motivación es lo que nos va a permitir a nosotros ejercer, ¿qué cosa? El derecho de impugnación. Porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo con las motivaciones de esa sentencia. Por eso es importante que se cumpla de manera exhaustiva con el principio de motivación. Ahí la motivación jurídica pues está en los artículos 3, en el artículo 19 del numeral 1 del Código Procesal Civil. Sigamos. El principio de valoración de la prueba. Yo siempre me he hecho una pregunta. En un proceso hay un gran cúmulo de pruebas. Al momento de valorarlas en la sentencia, el juez debe hacer referencia a todos y cada uno de los medios de prueba allegados a ese expediente. Porque el 990 del Código actual dice que el juez hará referencia a aquellas pruebas que lo convencieron a él acerca de los hechos, pero solo a aquellas pruebas, y el resto que no lo convencieron. Exacto. Entonces, eso me gusta, doctor Agapito, del nuevo Código Procesal Civil. El juez tiene que referirse a todas y cada una de las pruebas, decirnos si le dio eficacia probatoria o no, y si no les dio, ¿por qué? ¿Por qué no les dio valor probatorio? Eso es un cambio interesante en el nuevo Código Procesal Civil. Sigamos. El principio de la doble instancia. La motivación es necesaria, es muy necesaria, porque ella es la que va a determinar si yo voy a impugnar o no esa decisión judicial. Y ya sabemos que si ejercemos el derecho a impugnación a través del uso de los recursos, esto nos puede llevar a una doble instancia, ¿sí? Y todos sabemos que el recurso de apelación nos lleva a la segunda instancia, y que el Código dice que todos los procesos civiles admiten dos instancias o grados. Por eso se distingue al juez de la primera instancia del juez de la segunda instancia. Profesor Carrillo, sus estudiantes, ¿cómo están asintiendo? Que eso ya lo han visto, ¿sí? Entonces, pero dice, a menos que la ley establezca una sola instancia. O sea que hay procesos de única instancia. Tengo que actualizarme. Empiezo, desde el verano pasado estoy en esto, empiezo a actualizarme. Y hasta donde yo recuerdo, hay un proceso ordinario de menor cuantía del primer grupo. Ahorita, ¿no? Con este libro segundo, el de más de 250 hasta 1000. Allí el único recurso admisible es el recurso de reconsideración. O sea que ahí no puede pasarse a una segunda instancia. Tengo que revisar. 2.500 máximo. Entonces hay que revisar eso, porque la cuantía, como usted lo explicó, también varió. Sigamos. Gratuidad del proceso. No es novedoso. Nosotros sabemos que la Constitución Política de la República de Panamá dice que la administración de justicia es gratuita, ¿sí? Y lo mismo lo repite el artículo, lo tenía por allí, del Código Judicial. Aquí lo dice también el numeral 5, pero rescato del artículo 201, que dice que la gestión y actuación de todo proceso se surtirá
en papel simple. Y ustedes dirán, todo el tiempo la demanda, la contestación, las pruebas, todos los escritos han sido en papel simple, que por costumbre utilizamos una hoja 8,5 por 14, pero el código no dice que es 8,5 por 14. ¿Y por qué traigo a esta colación? Porque con el Código Judicial de 1916, que entró a regir en el 1917, yo no tramité con ese código, no soy tan adulta. Soy de la tercera edad, pero no llegué con ese código. Yo me gradué en el 87 y ya estaba vigente el Código Judicial aprobado por Ley 29-25 de octubre del 84. Pero mi jefe me comenta que con el Código Judicial del 17, todos estos escritos inmemoriales había que hacerlo en papel sellado, ¿verdad? En papel sellado. ¿Usted se imagina lo oneroso? De timbre. Y los timbres, ¿no? Entonces usted ya se acabó. 5 minutos. Dios, ese tema que ustedes me asignaron como doctores jamás se puede desarrollar en una hora. No, y no he llegado. Entonces lo que quiero decir es que usted se imagina que a estas alturas nos piden que la demanda tiene que ir en un papel habilitado con $8 en timbre, 30 líneas, a doble espacio, Times New Roman, tamaño 12. O que se dañe. O que se dañe. Pero entonces hubo un abogado muy sabio que se tomó esto, que la administración de justicia es gratuita y están imponiendo que los memoriales vayan en papel sellado. Y se promovió una acción de inconstitucionalidad y se declaró inconstitucional. Pero después seguía migración con el tema y que las solicitudes de permiso de residencia tenían que hacerse con papel habilitado con $8 en timbre. Y vino alguien que supo, no menos si eso para la tramitación judicial se declaró inconstitucional, y como el doctor dijo, Agapito, eso no es más que el ejercicio del derecho de petición. Y así como se hizo para lo judicial, que se haga para lo administrativo. Y se declaró inconstitucional. Y hoy esas gestiones de solicitudes ya vienen a decirme los chacales que ya de permiso de residencia van en papel simple. Espérense, déjenme un momentito nada más. Ya, un momentito, vamos a ver, siga. Qué lástima. Independencia judicial. Aquí yo estuve haciendo una revisión, porque voy a seguir revisando, porque con su grupo vamos a seguir, profesor. Vamos a seguir en esto, muchachos. Vamos a seguir en esto. Entonces, yo veo que el nuevo Código Procesal Civil lo redacta hasta ahí. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la ley. Pero a mí me gustaba más cómo estaba la norma, o cómo está la norma en el artículo 210 de la Constitución Política, que repite el artículo 2 del libro del Código Judicial, del libro primero, en donde dice que los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar en virtud de recursos legales las resoluciones proferidas por aquella. Me parece, es mi opinión, puedo estar equivocada. Me gustaba, era más feliz la redacción de ese artículo 210 repetido por el artículo 2 del Código del libro segundo del libro primero del Código Judicial. Rapidito para ver qué más digo. La oralidad, fíjense que no entra la oralidad, que es la estrella del nuevo proceso penal. Oralidad, y por eso, estudiantes, no se molesten cuando nosotros les asignamos los trabajos en equipo. No hacemos para fastidiarlos, simplemente es para que ustedes desarrollen esta oralidad, porque lo que viene es oralidad, las audiencias. Sigamos. Porque el nuevo proceso civil tiene dos fases. Una fase escrita y una fase oral. ¿Me faltan 5 o ya se me terminaron? Puedo seguir. A ver, entonces, ¿qué es escrito y qué es oral? Rapidito. Llevo. Bueno. Escrito: la demanda, el poder, la contestación de la demanda, la reconvención, coparte, excepciones y peticiones.
La fase de impugnación, escrita, recursos ordinarios y extraordinarios. La oralidad, pruebas, audiencia preliminar, audiencia ordinaria, ahí, aunque bien se sabe que la audiencia preliminar puede llegar hasta allí. Los alegatos orales y la sentencia. Pero yo no me imagino, licenciado, en un nuevo proceso civil a un abogado leyendo su alegato. Es muy feo. ¿Ah? El juez le va a poner un stop. Entonces no se molesten, muchachos, cuando nosotros le decimos no queremos lectura de diapositivas. Lo que queremos es un relato fluido, porque usted va a tener que ir a presentar su alegato oral. Ahora, usted puede llevar una notita, no sé si nos las van a permitir, una ayuda a memoria, pero esto ya hay que poner. Economía procesal. Pues siempre he dicho que cuando hay audiencia, hay economía procesal. ¿Sí? En la audiencia preliminar, fíjense ustedes cómo se reducen el tema de incidentes, los hechos sujetos a prueba. Y en la audiencia ordinaria se practican, están los alegatos y el juez puede dictar su sentencia oral. Ya me voy, ya no puedo más. A ver, plazos razonables, ya lo explicó el licenciado Agapito. Oye, justicia en tiempo razonable, 1 año, eso va a ser espectacular. Sigamos. Lealtad y buena fe procesal, ya usted lo abordó. Sigamos. Las audiencias serán públicas, hay excepciones. Sigamos, Dios me ayude. Aquí ya terminan con broche de oro. Dice, Miriam, modifica la primera presentación, decía, el proceso es el instrumento de solución del conflicto. Miriam, no, amplía el horizonte, porque dice, resolución del conflicto. El tribunal desde el inicio, en la audiencia preliminar, dice, promoverá que las partes lleguen a un acuerdo por los medios excepcionales de terminación previstos en este código, y la siguiente diapositiva es el fragmento, la siguiente diapositiva es el fragmento donde se dice esto. Ahí está. Abierta la audiencia preliminar, el juez exhortará a las partes a que solucionen sus diferencias a través de la conciliación o mediación. Esto manda una advertencia a los futuros abogados. Las facultades que usted debe recibir del poder dante. Si usted va a un proceso de decisión de quejas en Acodeco, usted tiene que tener las facultades para conciliar y mediar. Mi recomendación es que agregue las facultades expresas que hemos aprendido, ahora las de conciliar y mediar. Aplicación en el espacio. Pues simplemente dice a las causas de naturaleza civil que ocurran en Panamá o fuera de Panamá, cuando, dice, lo disponen los tratados internacionales o cuando las partes sujeten esa controversia a las normas procesales civiles de la República de Panamá. Sigamos. Aplicación en el tiempo. Sigamos, porque esto lo voy a tener que recortar. Yo hice entonces anoche, yo quiero determinar los momentos en los cuales están empezando a regir estas normas. ¿Sí? Entonces, todo arranca a partir de la promulgación de la Ley 402 en la Gaceta Oficial. No puedo perder de vista que la publicación en Gaceta Oficial se hizo un 11 de octubre, no por la Revolución Octubrina, sino por casualidad un 11 de octubre. Entonces, vigencia. Este código comenzará a regir en todo el territorio nacional a los 2 años de su promulgación. 2023, 2024, 2025, hermanos, el 9 de octubre del otro año. El 11, perdón. El 11. Sí, ¿verdad? El 11. Tengo una duda. Ajá, eso, muy bien. El 11 de octubre. El 11 de octubre del 2025 ya tenemos esto vivo. Pero dice, los numerales estos de los cuales yo les he hablado, empezaron a regir a partir de su promulgación. Esto que yo les he dicho está vigente ya. Pero dice que estos capítulos y estos artículos
¿sí? Cuyo comienzan a regir al año de su promulgación. Octubre. Entonces, sigamos, y no porque no quiero echar por la basura el esfuerzo que realicé anoche. Entonces yo me puse a pensar, los principios procesales que acabo de explicar están vigentes desde el 9 de octubre del 2023, excepto esos numerales. Y los fui a buscar. ¿Qué decían esos numerales? Y se refieren a la oralidad, a las audiencias y a la práctica de pruebas en audiencias. O sea que todavía seguimos con el libro segundo. El expediente electrónico, las comunicaciones judiciales, el saneamiento del proceso, y no sé por qué el derecho a la prueba, dice que es el 9 de octubre del 2024, o sea que dentro de poco. Y del resto final del Código Procesal Civil, el 9 de octubre del 2025. O sea que estamos muy cerca. Eso no lo voy a explicar. Eso no lo voy a explicar. Y yo quería terminar con esto. Tenemos un desafío, ¿cierto? Qué monótono sería continuar con el libro segundo de procedimiento civil, apertura automática del proceso a prueba, la prueba de oficio como lo acabo de explicar. Hay que hacer un cambio de chip. Hay un desafío y son esos desafíos lo que hacen la vida interesante. Y superarlos hace la vida significativa. Este es mi aporte. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Profesora, tenemos una pregunta de parte del público que sería, ¿cuáles son las excepciones del principio de doble instancia? A ver, la norma general dice que todos los procesos admiten dos instancias o grados, salvo que la ley establezca que son de única instancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que revisar las normas procesales, específicamente las que regulan el asunto que estamos sometiendo a consideración del órgano judicial. Yo recuerdo tan solo un caso, que ya lo acabo de explicar, que es el proceso ordinario de menor cuantía, el primer grupo. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? No hablo alto. No, el esposo mío dice que yo grito. Y yo le digo, es que el abogado no puede hablar bajo, ¿eh? El abogado tiene que hablar alto para que todo el mundo lo escuche, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la excepción? Cuando la ley dice, lo limita a una única instancia. ¿Y cuándo es de única instancia? Cuando no se puede ir en apelación, sino que solo cabe el recurso de reconsideración, que quien conoce del mismo es el juez que dictó esa sentencia que usted está impugnando. Esa es la respuesta que yo puedo dar. Gracias, profesora. Espero que le haya satisfecho. Nuestro compañero Maxwell, Delcio Maxwell, tendrá el honor de entregarle el certificado a manera de agradecimiento de parte de nosotros y del profesor Carrillo por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Un aplauso, por favor. Es que yo siempre soy preguntón, ¿verdad? Así que voy a preguntar. Sí, claro. Y también nuevamente con la deferencia del siguiente expositor, porque estamos robándole un poco de su tiempo, profesor. Sí, dos cositas, profesora. La primera es que, con mucho respeto, en la oralidad, y yo no sé si el que va a hablar de oralidad está de acuerdo o no conmigo, pero yo pienso que eso no es un principio, eso es una forma de procesamiento. Y el otro, que es un poquito más trascendente, es el tema al que usted se refirió sobre la práctica de pruebas de oficio. Yo tengo un caso que llegó a la Corte hace poco en el que no estaba aprobada la legitimidad ni activa ni pasiva. No, la legitimidad en el proceso. Es decir, yo creo que les conté a mis alumnos este caso, ¿verdad? En el que, el mea culpa es mío porque yo fui el responsable. O sea, que yo no presenté las pruebas que determinaban la propiedad de dos bienes inmuebles que estaban en disputa, uno del demandante y otro del demandado. Y el tribunal de primera instancia me dio razón y condenó una suma bastante importante
y el de segunda instancia revocó fundamentándose en la ausencia de legitimidad tanto activa como pasiva. Yo creo que todos ustedes saben de eso porque yo les debo haber hablado en casa, digo, en clase. Bueno, es que la clase es como mi casa también, ¿no? Y viceversa. Entonces, el tema es, ¿tendría el juez la posibilidad de, invocando alguna de las normas del nuevo código, de decir, yo voy a practicar esa prueba, aunque la parte demandante la haya omitido? Entonces, de conformidad con lo que hemos escuchado hoy, pareciera que la situación actual es que no se puede, y que la situación que viene es que tampoco se puede. Entonces, yo sí difiero de eso porque, o sea, en primer lugar, hay dos principios, ¿no? La legalidad y la justicia. A veces están en pugna. Siempre les digo a mis estudiantes, cuando veas en pugna la justicia y la legalidad, pon por encima la justicia. Y en este caso no se haría justicia, porque por el solo hecho de no haber aportado una certificación del registro público, que puede incluso el funcionario judicial perfectamente meterse en la página web del registro público y verificar de quiénes son los bienes, a quién le pertenecen, resuelve un problema. Entonces, para mí eso no tendría sentido. Entonces, mi respetuosa observación, profesora, es que no es contra usted, porque yo sé que usted no lo dijo de esa manera, pero sí quedó en el ambiente la posibilidad de que eso fuese así o no fuese así con la nueva ley, y mi posición es que el funcionario judicial tiene el deber de suplir esa deficiencia de la parte cuando está de por medio de un tema tan sensitivo como es la justicia de un caso. Mire, profesor, que hay muchos temas por investigar y conozco de fallos que inclusive he compartido con mis estudiantes de Derecho Procesal General. Se trataba de un proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito, y la parte actora acreditó la propiedad vehicular con una certificación corta del municipio de Panamá. ¿Me siguen? Y la parte demandada hizo lo mismo. ¿Cómo probó la legitimación en la causa con una certificación corta del municipio de Panamá? La juez dijo que había falta de legitimación en la causa, porque, y estoy de acuerdo con ese fallo, porque las partes en un proceso civil tienen la carga de la prueba, y los hechos no se prueban con cualquier prueba. Hay hechos que requieren de medios específicos para acreditar un hecho. El reglamento de tránsito vehicular dice que el registro único de propiedad vehicular será el único medio probatorio para acreditar la propiedad de un vehículo. Entonces la juez, como no le llevaron el registro único de propiedad vehicular, desestimó la pretensión. Y lo he visto también a la altura de casación. Es lo que yo he leído, es lo que he visto. El juez en ningún momento ofició al registro vehicular para que hiciera llegar la certificación correspondiente. Simplemente era la parte la que tenía que llevar el medio idóneo de prueba. No lo llevó, no se acreditó la legitimación en la causa activa, entonces desestimó la pretensión. Vamos a revisar el tema porque quizás ha sido modificado. Con mucho gusto. Bueno, esta es la ñapa. Todos saben lo que es la ñapa. ¿Cómo no? Pero los estudiantes parece que no conocen qué es la ñapa. Obviamente no la conocen. Cuando éramos niños íbamos a la tienda y no había centavos, o el tendero quería quedar bien con los clientes, nos regalaba una pastillita, dice, esta es la ñapa, ¿sí? Como algo adicional para que uno se sintiera bien. Bueno, de lo que la profesora ha dicho, en general me gustaría, vamos a decir, cerrar la idea para se la lleven completa. Y comienzo por el final, el aspecto que se acaba de discutir sobre la prueba de oficio. Bueno, miren, el principio fundamental que el código aplica es que la prueba de oficio queda desterrada.
Es decir, la posibilidad de que los jueces ordenen prueba de oficio no existe en este código. A ver, llamamos prueba de oficio a aquella que se hace, que el juez simplemente aporta para demostrar un hecho. Eso es una prueba de oficio, cuando esa tarea, como se ha dicho aquí, es responsabilidad de quien lo alega. Eso no desaparece. ¿En qué casos el código admite pruebas de oficio, o mejor dicho, pruebas que el juez debe requerir? Uno, en el supuesto en que se trate de procesos en la que la norma expresamente así lo disponga. Estamos hablando, por ejemplo, de procesos sumarios, y algunos procesos sumarios, y en algunos procesos de jurisdicción voluntaria. El código hoy día llama jurisdicción voluntaria a aquellos que inician a gestión de una parte porque requieren que el tribunal se pronuncie declarando un derecho. En la actualidad se le llaman procesos no contenciosos porque en principio no hay un conflicto. Pero dentro de esos procesos hay situaciones específicas en las que el juez puede ordenar una inspección judicial, en la que el juez puede ordenar una reconstrucción, porque la ley así lo permite. Esa es la regla general. Si no hay una disposición que ordene o faculte el juez para ordenarla, el juez no debe hacerlo. Ahora, en el tema que se han tratado aquí concretamente, dos cosas debo decir. La primera, existe un mandato que el juez debe cumplir, y es que verificar antes de continuar el proceso de que la relación procesal se esté debidamente integrada. El código utiliza la fuerza de relación procesal en la que el juez debe verificar que tanto los elementos aportados por la parte como cualquier persona que debe ser llamado al proceso, en efecto, estén ahí incorporados en el proceso para que evitar lo que yo dije antes, una decisión inhibitoria. Y así le faculta para que el juez o pedir a la parte, señor, lo que usted acaba de decir, incorpórese esta prueba que hace falta. E incluso dije que si la parte no lo puede, pero si no se ha hecho, el juez puede requerirlo a través de los medios electrónicos, sobre todo cuando se tratan de pruebas que están en un registro público o en una base de datos del Estado. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que el proceso siga su curso con un fallo de origen o una falencia de origen. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque miren el ejemplo que usted acaba de presentar, o sí, fue usted, ¿sí? Nosotros le tenemos uno más drástico todavía. Un recurso que llegó a casación, un proceso que llegó a casación. Permítame un minuto para el antecedente. Hubo un accidente en un bus colegial. ¿Quién iría a los buses colegiales? Niños, ¿sí? Eso fue el 24 de diciembre, bueno, Tucumán, para ser más exacto. El conductor llegó a no una parada, sino un punto para bajar el niño, e inmediatamente el niño salió, y cuando salió, un vehículo lo atropelló. Otro vehículo, quiero decir, lo atropelló. Entonces, el niño murió en el acto, tenía 8 años. ¿Qué era lo que debía, qué es la lógica que debía indicar, que indica la lógica, perdón? Que el conductor tenía que bajarse, no, perdón, era ese el niño, no recuerdo, tenía que bajarse y asistir al niño para ingresar a la calle o asegurarse, además de tanto su deber, no lo hizo. Se inició un proceso penal, ¿sí? Contra el conductor por una omisión, y al que chocó, al que atropelló también. Este último, el conductor, murió en el curso del proceso penal, o sea, por una causa que no vienen al caso, ¿sí? Murió en el proceso penal. Con lo cual, el proceso penal quedó definitivamente archivado por extinción. Al desaparecer el imputado, pues el proceso desaparece. Entonces se quedó así, sin proceso y sin nada. El padre del menor demandó entonces al conductor por negligencia y al propietario del colegial, porque era ¿cómo le llamamos? Un palanca, ¿sí? El que demandó. Ese caso surgió su trámite. En la primera instancia, por supuesto que él resultó favorecido, la parte contrapartes, los dos apelaron, y el Tribunal Superior confirmó la decisión de reconocerle la pretensión que era una indemnización. Llegó a casación civil, y esta es la parte importante. Los magistrados, cuando revisaron el expediente en su integridad, se dieron cuenta que en el curso del proceso no se había aportado la prueba que decía que el señor, con todo su dolor que había sufrido por la muerte de su niño, no había probado en el proceso que él era el padre. Primero porque le dio por hecho, si venía peleando desde el penal por allá y todo aquello, dice yo no tengo, o sea, sus abogados jamás se le pensó. Hay un problema moral de los magistrados ahí. ¿Qué van a hacer? Se van por un mero formalismo, que es lo que se rebate en este código, la informalidad innecesaria. Entonces los tribunales, la casación se quedó así. Quiero decirle que no sé cuál fue la decisión, pero estaban en ese dilema hoy día, porque ellos la solicitan, lo dan por hecho. Nadie cuestionó que ese documento faltara ahí.
La contraparte no se opuso, no lo dio por hecho que el padre, bueno, que el demandante era el padre. Entonces hay una legitimidad de facto incorporada al proceso. Pero esas cosas pasan. Ahora, si esa bendita falta si la falta de legitimidad reduce la pretensión o enerva la pretensión, eso no es así necesariamente, porque en todo caso la contraparte debió haberla alegado, y falta de legitimidad procesal. Al no haberla hecho, uno puede decir, con sentido jurídico, eso queda convalidado al proceso. Es un dilema. ¿Qué hace el juez en esa situación? Pues el código, tomando cosas como esa, hechos como ese, que lo tomamos en cuenta, por cierto, abre la opción, como dije antes, que el juez, ante situaciones que pueden afectar la continuidad del proceso, pueden debilitar la relación procesal entre las partes, está facultado para requerir medios o incorporar, elementos que hagan que el proceso continúe. Si se está discutiendo una propiedad y no se incorporó, o se incorporó un documento que no estaba vencido, él no puede negarse al proceso por esa razón. Es su deber o solicitarle a la parte que lo haga, a las partes, porque pueden ser las dos, para colaborar, y por supuesto solicitarlo a él si es que ya tiene acceso a través de los vínculos del Estado. Ahora, dicho todo eso, me gustaría aprovechar, si me lo permiten, algunas cosas que se han mencionado aquí, por ejemplo, en la prueba, sí que mencionó la doctora. Volviendo a las pruebas, ¿por qué entra a regir de manera anticipada el numeral del artículo 1 que habla de la prueba? Sí, como usted lo dijo. A ver, dicho lo que acabo de explicar, que la prueba de oficio, pero que la prueba es una carga de quien alega un hecho, lo que no se debe perder es que hay una excepción, hay una adición, no una excepción, que extrae la ley. La ley incorpora lo que en la teoría llama la prueba dinámica, la carga dinámica de la prueba. Eso no está en la ley vigente, al menos en la procesal civil. Eso va a romper uno de los procesos que están hoy día, porque el juez no va a limitarse solo al predominio de la carga de la prueba absoluta como existe, sino que el juez, a petición de una parte o por decisión propia, otra excepción a la prohibición de prueba de oficio, está en condiciones y en facultad de decirle: señor parte B, yo sé que usted tiene ese libro en sus manos, yo sé que usted tiene ese contrato en sus manos, yo sé que usted tiene esa póliza en sus manos, nosotros sabemos que usted tiene ese inventario en sus manos, por favor, colabore con este tribunal y preséntemela, para no tener que ordenar una prueba que además nos va a implicar costos y demora el proceso. Eso está allí, eso está aquí nuevo, y eso ya lo hemos visto, puede impactar en los procesos que están hoy día en curso, de manera que a partir del 11 de octubre de este año, pues el juez va a utilizar esa dinámica. Y la profesora habló de los títulos que entran en vigencia. Hay unos que no podemos omitir y que es la razón de todo. Es el título relativo, pero en el capítulo relativo a las comunicaciones judiciales. Esa frase que se oye así como que pareciera de los medios de comunicación, pues no. Primero que en todos los códigos procesales civiles se regula la frase comunicaciones judiciales. En el código nada más le llaman notificaciones. Código vigente, quiero decir. Allí están justamente las notificaciones como parte de esos medios de comunicación de todas las actuaciones judiciales, los exhortos, los correos electrónicos y otros medios. ¿Por qué se adelantó esa disposición? Porque hay un mecanismo distinto para romper el cuello de botella que tienen los procesos hoy día, y es que el que surge, perdón, doctora, usted acá que está, ¿sí? El que se ocurre hoy día con la notificación de la demanda, que es personal. Ya lo explicó la profesora. Es un acto que tiene que ponerse en conocimiento de la parte demandada para que ésta a su vez ejerza su derecho a oposición, a oponerse y a establecer o a indicar cuáles son sus excepciones y derechos que quiere reclamar. ¿Cuál es el problema que tiene el proceso hoy día? Que ese trámite, desde que el tribunal admite, hago un paréntesis, doctora, la invocación o el recordar, si vamos a usar esa palabra, que el tribunal debe hacer las partes de que el conflicto puede resolverse al curso del proceso, nace desde que el tribunal admite la demanda. En esa providencia, en ese auto, tiene que decir, se le comunica a las partes de manera activa que ustedes tienen la opción de terminar este conflicto por los mecanismos que la propia ley procesal incluye, todo el proceso de mediación, conciliación, además de los otros que hoy día rigen, transacción, desistimiento, etc. Cierro ese paréntesis, o sea, en el mismo momento, o sea, y dice diligentemente, tiene que decirle, debe decir, este mecanismo opera así. Usted si quieren una pausa, si quieren 3 días,
perdón, 3 meses para ir a la mediación, yo suspendo esta audiencia, suspendemos este proceso. Eso es una invitación activa y diligente, no hacer una... No. Y si ustedes toman una decisión allá, tráiganmela aquí que yo la reconozco con efecto de cosa juzgada y de excepción de previo especial pronunciamiento, que eso no está en ninguna ley hoy día. Cierro entonces el paréntesis. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, mentira. Entonces, en este caso, el por qué es las comunicaciones, porque el mecanismo de notificación personal es impactado de 4 maneras distintas al que hoy día tenemos. Hoy la notificación personal se entiende como si usted fuera a notificarla a ella y prácticamente tiene que tomarse una foto, ¿cómo le llaman esto? Un selfie, para dar evidencia que yo le entregué la copia del auto de la demanda y que esa persona me firmó. Eso es un concepto errado de notificación. La notificación es un acto de poner en conocimiento de un acto. En este caso, y entregarlo. Eso puede ocurrir de diferentes maneras. Aquí se ha agregado, por ejemplo, la figura del notario, que puede asistir en esa diligencia si alguien lo puede pagar. Ya con eso tenemos un 30%, porque hay personas que gestionan ante la jurisdicción civil, bueno, vamos a decir con 25%, que están en capacidad de pagar eso. Eso es una vía. Pero bueno, echemos eso a un lado. ¿Qué ocurre en la forma común cuando un funcionario judicial, que ahora tiene funciones judiciales y no un simple notificador, es una función como si fuera como el notario? O sea, le estamos dando un poder reconocido por la ley y usted no puede ser que vaya allá y entregue ese documento y eso no tenga ninguna eficacia. No, señor. Cuando el funcionario del Centro de Comunicaciones Judiciales, que es la unidad técnica que se encarga de gestionar las notificaciones, va por una sola vez al domicilio indicado de la demanda, y el código amplía el concepto de domicilio no solo a la residencia, sino a aquel domicilio que está indicado en el registro público en un aviso de operaciones o aquel que está señalado en un contrato. Eso amplía la opción de una demanda. ¿Dónde quiero llegar? El funcionario debe llegar ahí, parece una redundancia, con una boleta en su maletín, una boleta de citación. Y le va a entregar a la persona que encuentra, a ver si se hace énfasis, que es a la persona que encuentra, no que lo va a dejar debajo de la puerta o qué sé yo, o en el buzón. A la persona que encuentra, que tiene que ver con el domicilio, debe dejarle la copia de la demanda y la boleta. Y esa boleta debe decir, entre otras cosas, lo siguiente: usted, Agapito González Gómez, se le comunica que en el juzgado X y Y existe una demanda en su contra presentada por Nelson Carrillo por la suma de tanto y para pretenderlo esto. Tiene que indicarlo allí. Y le advierte, usted tiene 10 días hábiles para acudir al tribunal, ya sea personalmente o a través de un abogado. Y inmediatamente le advierte, si vencido los 10 días usted no va al tribunal, hombre, si me dejan una boleta y me tengo una demanda, tonto sería aquel que no hace nada. Tiene 10 días para comparecer al tribunal, hasta 10 días, perdón, hasta comparecer al tribunal. Y ahí mismo le agrega, si usted no comparece a pesar de los 10 días, este tribunal de oficio va, o sea, sin que nadie se lo pida, va a proceder a emplazarlo en un medio de comunicación social por 5 días. Y si vencido el 5.º día, yo le voy a esperar hasta 10 días más. Así dice la norma. Y si usted no viene bajo todas esas circunstancias, este proceso va a seguir su curso como si usted hubiera sido notificado personalmente y aténgase a las consecuencias procesales. Usted puede comparecer en cualquier momento, pero eso es su derecho. Fíjense ese cambio. Pero hay una variable importante en el código. A ver, el proceso, el trámite que acabo de explicar es solo en el evento que, cuando el notificador llega al lugar y no encuentra a la persona. Al demandado, sí. Entonces simplemente le dan una boleta con todas las observaciones, pero las advertencias que he hecho alusión. Y hay un cambio aquí que es regla novedosa en Panamá, tomado en parte por lo que se aplicó en Colombia en medio de la pandemia. Pero nosotros lo sacamos de ahí y lo hicimos panameño, ¿sí? Lo convertimos. ¿Cuál es ese procedimiento, cuál es ese trámite o esa opción que tiene el demandante si quiere eludir el oficio y esperar los 10 días? Pero, dispensen, si quiere eludir el edicto, esperar los 5 días, esperar los primeros 10 días para que comparezca, esperar los 5 días de publicación y los últimos 10 días, se ahorra 20 días. ¿Cómo? Porque esto es colaboración. Si el demandante, al momento de presentar la demanda al tribunal, da copias, presenta evidencias o pruebas fehacientes, o sea, inequívocas, que no dejan dudar
de que él tomó dos opciones, hizo dos actos. Le entregó copia de la demanda al demandado antes de presentar la demanda, o le envió copia de la demanda por el correo electrónico mediante el cual ellos se comunican. Si el abogado presenta eso al tribunal, eso se agrega al expediente. ¿Y qué va a ocurrir? En el supuesto, y solo en el supuesto en que el demandado no firme o no esté en el lugar, en la primera y única vez, porque hoy día hay una costumbre de hacerlo hasta 3 veces, con diferencia de hasta 6 meses entre una y otra. Ahora es solo una vez, por lo de la boleta que acabo de decir. Y suponiendo en este evento último que estoy mencionando que el demandado no está en el lugar, entonces el tribunal, como habida cuenta de que el demandante probó que ya el demandado sabía de qué se trataba, todos esos trámites que acabo de mencionar se prescinden de ellos. La notificación se entiende hecha si el volante, solo si partan los primeros 10 días. Si entre los 10 días después que llegó el notificador y no comparece la persona, se entiende notificado. Claro que la norma también establece para mantener el principio de defensa de la tutela del derecho a la defensa, bueno, le vamos a nombrar un defensor ausente y listo, el proceso continúa. Y el cuarto mecanismo es, bueno, que eso más o menos se practica hoy día, si la persona se niega a notificarse, basta con que el notificador o el notario levante un acta pequeña, que también lo debe llevar, la presenta al tribunal, se agrega el expediente y la notificación se entiende perfeccionado. Estos que estoy mencionando, se han hecho los cálculos. El cuello de botella que tiene el proceso civil hoy día para la notificación, en promedio está en 8 meses. Puede ser más o quizás pueda ser menos. Pero en promedio la demora que tienen los tribunales es de hasta de 8 meses para notificar a la contraparte. Porque la parte no está, porque hay que ir 2 veces, porque hay que ir 3 veces, etc. El mecanismo que se ha diseñado, aún el más demorado, son 30 días. Entonces, en 30 días como mucho, la demanda tiene que haber sido notificada y el proceso debe continuar. Y el juez tiene que velar por que esos plazos y términos se cumplan a tiempo. Yo podría seguir mucho más, pero no quiero robarle ni el tiempo, ni el profesor que le queda, o no sé si la hora del receso, no sé cómo va a ser, y por supuesto aprovecharme el tiempo de la profesora. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí continuaremos con la entrega del certificado a la profesora Miriam Amores por su participación. Para el Instagram. ¿Dónde? Aquí. Semejante abogado tan elegante, la mano, todo esto es protocolo. Me invitan al próximo para seguir estudiando. Bueno, compañeros, tomaremos un break de 5 minutos. Pueden, en la parte de atrás tenemos jugo, agua, si desean. A los expositores los invitamos a que tienen unas boquitas en la parte de atrás. Gracias.